Hola a todos y bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a diseccionar algo que hacemos literalmente cada segundo del día, casi en piloto automático, la comunicación humana. Cuando te paras a pensar en cómo funciona realmente este engranaje, te das cuenta de lo increíblemente poderosas y a la vez frágiles que son nuestras interacciones diarias. Y para entender a fondo cómo procesamos, compartimos y creamos todo este significado, nos vamos a apoyar en una figura clave. Hablamos de Ferdinand de Saussure, el hombre al que muchos consideran el padre de la lingüística moderna. Bueno, para que no nos perdamos, vamos a estructurar este recorrido como si fuera un gran embudo. Empezaremos hablando un poco del padre de la lingüística, y de ahí pasaremos a los conceptos más amplios y universales, el lenguaje. Luego bajaremos al sistema social, que es la lengua. Pasaremos a la expresión puramente individual con el habla, y remataremos poniendo bajo el microscopio la pieza fundamental que hace que todo esto funcione, el signo lingüístico. ¡Vamos a ello! Punto número 1. El padre de la lingüística. A ver, un poco de contexto rápido porque es absolutamente crucial. A principios del siglo XX, las ideas de Saussure le dieron un giro de 180 grados al estudio de la comunicación. Revolucionó su campo por completo. Pero, y aquí viene un dato buenísimo, él nunca llegó a escribir su obra maestra. El famosísimo curso de lingüística general fue, de hecho, recopilado y publicado por sus propios alumnos, a partir de los apuntes que tomaban en sus clases, todo esto después de su muerte. Imaginaos el impacto brutal que tenían sus ideas para que sus estudiantes hicieran algo así. Pasamos al punto 2, el lenguaje. Como decíamos, esta es la parte más ancha de nuestro embudo conceptual. Aquí estamos viendo la comunicación desde su enfoque más amplio, casi puramente biológico. Para Saussure, el lenguaje es básicamente una capacidad humana innata. Es un proceso biológico y universal. O sea, es una habilidad que absolutamente todos tenemos de fábrica por el simple hecho de ser humanos y tener el cerebro y los órganos que tenemos. Es nuestro mecanismo puro para procesar y transmitir información. Y ojo, que aquí solemos confundirnos. No estamos hablando solo de palabras habladas. El lenguaje incluye el lenguaje de signos, las señales de tráfico que ves por la calle e incluso esas líneas de código que un programador usa para darle instrucciones a un ordenador. Todo eso es lenguaje. Claro, para que toda esta maquinaria funcione, necesitamos que entren en juego ciertos elementos clásicos en cualquier situación comunicativa. Seguro que os suenan: un emisor que lanza la información, un receptor que la recibe y la descodifica, el mensaje en sí mismo, el código que estamos usando para entendernos y el canal por el que viaja todo esto, que puede ser el aire, un papel o la pantalla de un móvil. Todos estos elementos viven bajo este inmenso paraguas que llamamos lenguaje. Para bajar esto a la tierra con un ejemplo genial, acordaos de la serie Breaking Bad y del mítico personaje de Héctor Salamanca. Este hombre no puede hablar ni moverse apenas, pero se comunica a la perfección golpeando una campanita. Un ding para decir sí y dos para decir no. Pues bien, eso es el lenguaje en estado puro. Tenemos un emisor, un receptor, un canal y un código súper simple pero efectivo, logrando transmitir un mensaje sin decir ni una sola palabra. Vamos al punto 3, la lengua, o el sistema social. Bajamos un escalón en nuestro embudo. Dejamos atrás esa capacidad biológica gigante y nos centramos en las estructuras que las comunidades empezamos a construir juntas. Dicho de manera sencilla, la lengua es el idioma. Es ese sistema social e histórico de signos compartidos por un grupo. Pensad en el español, en el francés o en el japonés. Son sistemas súper estructurados, con sus reglas, su gramática y su vocabulario. Pero aquí está la clave. La lengua es abstracta y psíquica. Existe en la mente y es un esfuerzo colectivo. Ninguna persona por sí sola puede inventarse la lengua o cambiar sus reglas de la noche a la mañana y pretender que los demás la entiendan. Saussure tenía una forma preciosa de definir esto. Decía que la lengua es, literalmente, un tesoro depositado por la práctica del habla en los sujetos que pertenecen a una misma comunidad. Y añadía que no existe perfectamente más que en la masa. Es decir, la lengua está ahí fuera, es homogénea y reside como una especie de gran biblioteca de imágenes mentales y verbales compartida por toda la sociedad. Y para entender cómo de social es esto, fijaos en esta comparación alucinante. Por desgracia, muchas lenguas indígenas se consideran muertas en el momento en que solo queda una persona viva que las hable. ¿Por qué? Pues porque pierden toda su utilidad social. Hablar un idioma tú solo no sirve de mucho si nadie te puede responder. Pero en el otro extremo tenemos el Klingon de Star Trek. Empezó siendo unas palabras inventadas para un guión de cine, una simple curiosidad. Sin embargo, en cuanto los fans empezaron a aprenderlo, a usarlo y a formar una comunidad, ¡pum!, adquirió utilidad social y pasó a ser una lengua viva. Es fascinante. Punto número 4. El habla. Llegamos a la parte más estrecha de nuestro embudo. Aquí es exactamente donde ese sistema social del que hablábamos se convierte en acción pura y dura. Si la lengua es ese sistema pasivo que guarda nuestra mente,
El habla es la acción, la realización psicofísica concreta e individual. Es el momento exacto en el que pasas a la acción. Combinas lo que tienes en la cabeza con lo físico, usando tus pulmones, tus cuerdas vocales, tu boca, para transmitir un mensaje real. Y a diferencia de la lengua, el habla es completamente tuya, es individual. Cambia según de dónde seas, tu edad, tu estado de ánimo o el contexto en el que te encuentres. Para ilustrar esto de forma clara, imaginemos una situación del día a día. Piensa en una aula universitaria y luego en una fiesta un sábado por la noche. En ambos sitios todo el mundo comparte la misma lengua, digamos el español, pero el habla de esas personas varía muchísimo. En clase usarán un tono formal, palabras técnicas, frases más estructuradas. Pero esa misma persona, unas horas después en la fiesta, soltará jerga, hablará más rápido, hará bromas o cortará las palabras. La lengua es la misma. El habla es el estilo único y adaptativo de cada uno. Si ponemos la lengua y el habla frente a frente, la diferencia es clarísima, pero vemos cómo se necesitan mutuamente. La lengua es social, el habla es individual. La lengua es abstracta, puramente mental. El habla es física, concreta, algo que puedes escuchar vibrar en el aire. Y sobre todo, la lengua es pasiva, está ahí sentada en tu cerebro, esperando, hasta que el habla, que es la fuerza activa, la enciende y la pone a funcionar. Es un dúo inseparable. Y llegamos al último punto, el número 5, el signo lingüístico. Vamos a cambiar un poco el enfoque. Ya hemos visto el panorama desde lo general hasta lo particular, así que ahora nos toca poner la lupa microscópica sobre el pequeño motor que hace girar todo este sistema de comunicación. Para que lo entendamos bien, Saussure decía que el ladrillo básico de la lengua es este signo lingüístico. La mejor analogía posible es pensar en una moneda. Es una entidad con dos caras que jamás puedes separar. No se trata simplemente de unir una cosa física con un nombre, no. Se trata de unir un concepto mental con una imagen acústica en tu cerebro. Vamos a ver estas dos caras de la moneda más de cerca. Por un lado tenemos el significante, esto es la huella acústica, el sonido o las letras escritas. Por ejemplo, la cadena de sonidos A, R, B, O, L. Y por otro lado está el significado, que es el concepto puro que aparece mágicamente en tu cabeza. Es decir, la idea general de un tronco marrón con ramas y hojas verdes. Solo cuando ambas caras están unidas, tenemos un signo lingüístico completo. Ahora bien, estos signos tienen características muy peculiares. Son lineales, porque no puedes pronunciar dos sonidos a la vez. Van uno detrás de otro. Son psíquicos, viven en la mente. Pero el detalle más revolucionario de Saussure es que el signo es arbitrario. Esto es clave. No hay ninguna ley natural en el universo que diga que un mueble de 4 patas con una tabla encima tenga que llamarse mesa. Es solo un acuerdo social. Y como es un acuerdo heredado que todos usamos en automático, al principio es inmutable. Tú no puedes despertarte mañana, decidir llamar pájaro a la mesa y esperar que el camarero te entienda. Pero claro, la cosa se complica. Y aquí viene lo verdaderamente interesante de todo esto. A corto plazo el signo no cambia, es rígido, pero a largo plazo el tiempo no perdona a nadie y ejerce tanta presión que obliga al signo a mutar. El ejemplo clásico en español es la palabra quilombo. Si viajamos al pasado, un quilombo era simplemente un vestíbulo o un lugar de paso. Hoy en día, esa misma huella acústica, ese mismo significante, nos trae a la mente un significado totalmente diferente, el de un lío tremendo o un caos. Así es como el tiempo va mutando las piezas de nuestro idioma. Y un último apunte sobre los signos. No viven aislados. Su valor depende totalmente de cómo se relacionan entre ellos, y lo hacen de dos formas. Una es la relación sintagmática, que es como los eslabones de una cadena. Son lineales, tú pones una palabra detrás de otra para hacer una frase, y cada palabra tiene sentido porque va al lado de otra. Y la segunda forma es la relación paradigmática, que es como una inmensa red mental de asociaciones infinitas. Es cuando tu mente enlaza la palabra enseñanza con aprendizaje o con colegio, porque tienen conceptos similares en esa gran base de datos que es tu cabeza. Para cerrar nuestro recorrido de hoy, creo que queda clarísimo que esto de comunicarnos es una danza continua. Es un equilibrio espectacular entre nuestra capacidad humana universal, las reglas fijas de nuestra sociedad y ese toque individual que cada uno de nosotros le aporta al hablar. Si pensamos que es nuestro habla diario lo que mantiene viva esa lengua compartida, nos deja con una pregunta bastante provocadora para llevarnos a casa. Si el habla individual le respira vida constantemente a nuestra lengua, ¿cómo está moldeando la forma en que decidimos hablar hoy? La identidad de la comunidad del mañana. Da que pensar, ¿verdad? Hasta aquí el análisis de hoy. Nos vemos en el próximo.